Bien, esto es una diapositiva que intenta resumir un poco lo que va a ser el objetivo de la ponencia, ¿no? La pandemia ha conducido a una situación de confinamiento, de la cual estamos saliendo de manera progresiva. Esa situación de confinamiento ha producido, pues, entre otras cosas, algunas de las que pongo ahí, mismo angustia, ansiedad, insomnio. Es muy llamativo el insomnio entre la gente, es decir, no solo entre profesionales sanitarios, que se puede constatar, sino también entre muchos pacientes angustiados con la inseguridad económica, con la inseguridad vital, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Este confinamiento también ha llevado consigo una modificación de los hábitos dietéticos, con un aumento de la ingesta de tóxicos, de algunos medicamentos, con un aumento de la ingesta de alcohol, lo que saben perfectamente los supermercados, y con, evidentemente, el sedentarismo asociado al no poder salir del domicilio, ¿no? Como tal, el sedentarismo no está demostrado que produzca una disminución de la respuesta inmune, pero muchas de las otras cosas seguro que tienen que ver con una disminución de nuestra capacidad inmunológica, especialmente la falta de ejercicio físico y el cambio de los hábitos y de las rutinas dietéticas. Pero además de esta disminución de la respuesta inmune, lo que sabemos seguro es que el confinamiento y el miedo ha llevado consigo a la aparición de trastornos de tipo emocional bastante evidenciables, ¿no? Me pasa a la siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de la conferencia es intentar demostrar cómo la acupuntura, frente a lo que dicen algunos, la acupuntura da muestras de una solidez científica importante a la hora de tratar algunas de las manifestaciones asociadas a la pandemia y a la pospandemia, y vamos a intentar demostrar cómo la acupuntura puede ser útil tanto como una terapia adaptógena, como una terapia que nos va a permitir de alguna forma mejorar algunos parámetros de nuestro sistema inmunológico, y cómo evidentemente la acupuntura también es capaz de realizar una acción, digamos, de alguna forma modulando nuestras respuestas emocionales, ¿no? En primer lugar, decir que la acupuntura es solamente una parte de la medicina tradicional china, y es una de las técnicas terapéuticas de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china es un sistema completo con sus propios métodos diagnósticos y con sus propios métodos terapéuticos, y la acupuntura es uno de ellos. Evidentemente hay muchos otros técnicas terapéuticas dentro del campo de la medicina tradicional china, como puede ser la farmacopea, las técnicas manuales, el tuiná o el ammo, las técnicas de meditación y respiración, como pueden ser el tai chi o el qigong. No vamos a hablar de ellas, vamos a hablar exclusivamente de la acupuntura y de cómo podemos orientar la acupuntura hacia estas dos manifestaciones que estamos viendo que se evidencian en estos momentos en nuestra sociedad, ¿no? Si me pasas la siguiente, por favor. Bien, esta es una diapositiva que lo que viene a decir realmente es una lámina antigua. Son las 9 agujas clásicas de la medicina tradicional china. Muchas de ellas ya no las utilizamos. Ahí hay una lanceta, la aguja número 5, la lanceta triangular, una aguja larga, una aguja más corta. Bueno, la he puesto para decir que la acupuntura no es una cosa de hoy en día. La acupuntura es una ciencia, una técnica y un arte muy antiguo, que evidentemente se desarrolló en China a lo largo de milenios, y que al principio transmitiéndose de maestros a discípulos, luego con referencias escritas, pues ha llegado hasta nuestros días, y en nuestros días de lo que nos hemos ocupado, o lo que nos intentamos ocupar muchos, es, digamos, verificar cuánta verdad científica hay detrás de las viejas teorías de la medicina tradicional china, ¿no? Evidentemente, los textos clásicos de la medicina tradicional china no hablan como tal de biología, pero dentro de los conceptos de la medicina tradicional china, pues podemos encontrar, pues, un sistema de reconocimiento inmunológico
como puede ser, por ejemplo, el Simbao, un sistema de mercado energético, como puede ser la energía Wei, y un sistema de destrucción que podríamos asociar a los linfocitos CD8, a los linfocitos citotóxicos que ellos relacionarían con el yang de hígado, con el viento de hígado. Es decir, prácticamente en fisiología comparada podríamos hacer un cálculo de las cosas que conocemos de nuestro sistema inmunológico, aplicándolo a viejos conceptos de la medicina china, ¿no? Por favor, la siguiente. Bien, la anterior. Has pasado dos. Da dos para atrás. Ahí está. En esta diapositiva he puesto una aguja de acupuntura de las que utilizamos en el momento actual. Esta es una aguja china. La aguja china se caracteriza porque tiene tres partes, tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene un mango. Otro tipo de agujas, está la aguja coreana que no tiene cabeza, o está la aguja francesa en que el cuerpo y la tierra, el cuerpo forman una única unidad. ¿Por qué pongo esta aguja? Bueno, pues porque para un chino sería impensable actuar sobre la totalidad del organismo sin algo que llevara implícita la idea de esa totalidad, ¿no? Una aguja de acupuntura tiene la representación del cielo, el hombre y la tierra, puesto que consideran que el hombre es un ser que está situado entre el cielo y la tierra y con unas influencias tanto del cielo como de la tierra que le ayudan, o de alguna forma no le ayudan, directamente le hacen vivir como ser humano. Al final nos tenemos que dar cuenta de que nosotros no somos más que transductores energéticos, que nuestra energía la energía la comemos empaquetada por los animales o por los vegetales, los animales la comen empaquetada por otros animales o por los vegetales, y los vegetales empaquetan directamente energía solar. Nosotros transformamos esa energía en actividades biológicas, y ese concepto de cielo y tierra está implícito en esta aguja. No quería dejar pasar esta oportunidad de hablar de acupuntura, aunque vamos a hablar más de conceptos más científicos, sin referirme a algunos de los conceptos clásicos dentro de la medicina tradicional china, ¿no? Por favor, la siguiente. Bien, si ya dejamos las teorías más tradicionales de la circulación de energía por unos canales conocidos y por unos canales determinados, con una serie de puntos sobre los que podemos actuar, bueno, pues aunque llevamos una temporada con, digamos, una agresión descomunal a todas nuestras técnicas, pues podríamos decir que la acupuntura tiene bastante respetabilidad científica, y parte de esta respetabilidad científica se debe a algunos estudios de algunas publicaciones, ¿no? Aquí pongo una de las más clásicas. Es una publicación en la revista Lancet de Clement y Jones, que lo que demuestran ellos es que la estimulación con agujas de acupuntura libera péptidos opiáceos. Bueno, a partir de aquí se construye todo un principio de explicación de uno de los numerosos mecanismos por los que la acupuntura puede actuar a nivel de tratamiento del dolor, a nivel de antiálgico, ¿no? Ahora sabemos muchas más cosas. Desde Clement y Jones para acá pues se ha hecho muchísima experimentación, como luego veremos, y hay una cantidad ingente de respuestas bioquímicas que conocemos tanto a la estimulación manual de las agujas como a la estimulación con electroacupuntura, ¿no? Pone en marcha numerosos mediadores murales, inmunitarios, hormonales, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones relacionados con el sistema nervioso central. Luego pondré una diapositiva que intentará un poco sistematizar todos los mediadores que la acupuntura es capaz de poner en marcha, ¿no? ¿Me pones la siguiente, por favor? Bueno, insiste en lo mismo. Parece demostrado que para que la acupuntura haga efecto, como para que muchas otras técnicas relacionadas sobre todo con la fisioterapia hagan efecto, pues se necesita una integridad tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso autónomo, como del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Esto no quiere decir que todas las respuestas estén mediadas por esa vía, pero sí que sabemos que esa integridad es necesaria para que la acupuntura produzca una respuesta evidenciable, una respuesta objetivable, ¿no? Bueno, pues hasta el momento existe documentación bibliográfica
aplastante, ¿no? para demostrar que la acupuntura produce modificaciones en la superóxido dismutasa, en la 5-hidroxitamina, en la acetilcolina periférica, la dopamina, el AMP cíclico, el cortisol, la adenosina, que es una de las últimas cosas en las que se ha trabajado, y otra larguísima lista de neuromediadores. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Esta es la diapositiva que intenta sistematizar las distintas respuestas que obtenemos con la acupuntura y cuál es el mecanismo de acción de las mismas. Es una diapositiva modificada de un artículo original del doctor Cobo Romana, ahí lo especifico. Bien, la acupuntura es capaz de, de actuar a nivel sistémico y esta actuación a nivel sistémico es lo que convierte en muchas ocasiones a la acupuntura en una técnica adaptógena, ¿no? Es capaz de modificar o de incrementar las cifras de ACTH y de cortisol, es decir, estimular la cápsula suprarrenal para producir estas hormonas adaptógenas que sabemos tienen efectos no solo antiinflamatorios, sino también euforizantes, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención cómo llevamos 2 o 3 días en todos los medios de comunicación hablando de la dexametasona como tratamiento. Parece que es el tratamiento estrella de las complicaciones del COVID. Evidentemente la dexametasona es un corticoide antiguo, tiene la misma base que el cortisol, y evidentemente pues la tormenta de citoquinas, como se hablaba antes, pues evidentemente pues puede tener una capacidad relacionada con su actividad antiinflamatoria, ¿no? Además, la acupuntura es capaz de trabajar a nivel heterosegmentario, es decir, a nivel del sistema nervioso, fundamentalmente el sistema nervioso central, produciendo la liberación de opioides endógenos, fundamentalmente de dinorfina, y esto permitiría una modulación cortical y una modulación a nivel del sistema límbico en dolor, ¿no? Aparte, bueno, hay distintas teorías, además que lo explica la teoría de Melfa, del control gate, pues la acupuntura va a tener también una acción a nivel celular, bloqueando la sinapsis entre la primera y la segunda neurona de la vía motora a nivel de la asta posterior de la médula espinal, ¿no? Este bloqueo pues estaría relacionado con la inhibición por multiplicación de estímulos, la inhibición del dolor por multiplicación de estímulos a nivel periférico, ¿no? Y finalmente, y esto también tiene mucho interés a la hora de explicar, como nos contaba nuestro compañero de la primera ponencia, cuando hablaba de los distintos niveles del sistema inmunológico. Es evidente que el primer nivel es un nivel exterior y que la inflamación y el dolor o el dolor a consecuencia de la inflamación forma parte de este primer nivel defensivo del sistema inmunológico. Bueno, pues sabemos que la acupuntura es capaz de, a nivel local, es decir, la aguja a nivel local, estimular determinados tipos de mecaноtransductores, es capaz de liberar una sustancia que es la adenosina, que sabemos que tiene relación también con la analgesia, es capaz de generar la liberación de factores angiogénicos a nivel local, y una teoría que se está empleando ahora mismo, y ahora vamos a hablar de ella, relacionada con la acupuntura, es la acción que la acupuntura tiene sobre las fascias. Las fascias tienen un comportamiento piezoeléctrico y la estimulación a nivel local de una fascia puede producir un estímulo que puede evidentemente vehiculizar a distancia, responsable de alguna de las acciones de la misma, ¿no? Si pasa la siguiente, por favor. Bien, si es una búsqueda hecha antes de ayer, esta semana, ¿no? En un buscador médico habitual, tecleáis PubMed o PubMed y iniciáis la búsqueda, y si tecleáis la palabra Acupuncture and Immunology, pues ahí tenéis los resultados, lo podéis verificar vosotros mismos. Hay 675 resultados, de ellos 37 en el último año. Hay 4 metaanálisis. A mí me extraña mucho cuando se habla de
bajo nivel científico de la acupuntura, que te puedas encontrar con 4 metaanálisis. Un metaanálisis probablemente es la herramienta estadística más potente que se utiliza en estadística médica. Bueno, pues hay 4 metaanálisis en los últimos 10 años, resultados que ahora veremos, 94 ensayos randomizados, hay 120 ensayos clínicos relacionados con la inmunología. Esto es exclusivamente con la inmunología. Y si vamos a la otra parte, buscamos una de las manifestaciones clínicas que aparece en mucha gente ahora mismo, ¿no? Yo lo he verificado mucho en personal sanitario, ¿no? Que es el insomnio. Si tecleamos acupuntura de insomnio, pues hay 46 resultados solo en el año 2019. Hay 20 metaanálisis de la relación entre la acupuntura y el insomnio en los últimos 10 años y 14 metaanálisis en los últimos 5 años. Me llama mucho la atención, es decir, parece que la ciencia que hay detrás de esto existe, aunque la campaña vergonzante que llevamos encima, yo solo voy a hablar de lo mío, es decir, no voy a hablar, como Francisco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Yo solo he venido a hablar de acupuntura. Y me parece que ha habido una campaña vergonzante entre algunas instituciones que a la hora de, digamos, hablar de la pandemia han tenido esos escandalosos silencios de los que hablaba al principio de la conferencia, ¿no? Si me pasáis la siguiente diapositiva, hoy vamos a ver algunos de estos metaanálisis. Este primer metaanálisis, fijaos, concluye que la aplicación de determinados puntos de acupuntura, luego veremos qué puntos de acupuntura se utilizan, lo que hace es mejorar la relación entre los linfocitos CD4, antes se ha hablado de ellos, una parte de ellos son los helper, los T-helper, y los CD8, los linfocitos citotóxicos, y concretamente este metaanálisis está hecho en pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demostrando que reduce, digamos, la fase aguda de la misma y disminuye las exacerbaciones. Es un metaanálisis, ya sabéis que los metaanálisis recogen solamente los estudios científicos que tienen alta o muy alta calidad a la hora de verificar los resultados, ¿no? Si me pasas la siguiente, es otro metaanálisis. Este otro metaanálisis concluye que la revisión de los estudios hechos que se revisan en él, pues lo que hace es regular la acción del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6, de la interleucina 1 y modular la proteína C reactiva en pacientes con infartos cerebrales, es decir, demostrando claramente una evidencia científica en la modulación de la relación entre estos tipos diferentes de linfocitos. La siguiente, por favor. Un metaanálisis del año 2019, está hecho sobre los ratones asmáticos, ¿no? Lo que demuestra es que la acupuntura realizada, ya veremos en qué punto se hace, en este tipo de ratones asmáticos, regula los TH1, los linfocitos T reguladores, etcétera, y regula el balance de los linfocitos T CD4. Cuando estamos hablando continuamente de que la acupuntura hace un nivel adaptógeno, pues en muchas ocasiones sobre el sistema inmunológico lo que hace es, digamos, una regulación del mismo. Es otro metaanálisis. Por favor, el siguiente. Bien, una vez revisado y visto que hay evidencia científica detrás de la utilización de la acupuntura para regular el sistema inmune, lo siguiente es intentar ver en qué puntos realizamos esas técnicas, y luego veremos cómo realizamos las técnicas sobre esos puntos, ¿no? Aquí tenéis un gráfico de los puntos que se utilizan en los metaanálisis. Como veis, la mayor parte de los estudios están realizados en un punto muy concreto, el Susan Lee, el 36 de estómago. Todo lo que veis en azul, ese tanto por ciento de azul, son estudios que incluyen la acción sobre el 36 de estómago bien solo o en combinación con otros puntos. Este 36 de estómago está situado por debajo del ojo externo de la rodilla, por fuera de la cresta tibial, sobre el espesor del músculo tibial anterior.
aproximadamente 3 traveses de dedo por debajo. Es un punto muy curioso, porque claro, muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué la gente, los estudiosos que estudian desde el punto de vista occidental utilizan este punto? Pues es un punto muy tradicional, ¿no? Es un punto que para la medicina tradicional china es el ojo de estómago, es decir, es el punto de la víscera que regula el órgano, tiene que ver con el metabolismo, con la generación del metabolismo orgánico. Es un punto, dicen ellos, de tonificación de la sangre y de la energía, y es un punto que curiosamente forma parte de alguna de las técnicas más tradicionales de los tratamientos en China. De hecho, hay un tipo de moxibustión. La moxibustión es una técnica que lo que hace es aplicar calor, es decir, es una terapia, aplica en lugar de la estimulación, de la inserción y el giro de la aguja o manipulación de la aguja, lo que utiliza es la aplicación de calor sobre los puntos de acupuntura. El calor se obtiene de la combustión de la planta muy conocida, la Artemisia vulgaris, ¿no? Ellos recolectan la raíz, el tallo, las hojas, las dejan secar y con ello hacen una sustancia que se llama la lana de moxa, la que se prende en fuego, que aplica de distintas formas sobre la piel, normalmente de forma indirecta, buscando solo la aplicación del calor, ¿no? Curiosamente, para que veáis lo que es la tradición, se utiliza Artemisia, porque para la clasificación fitoterápica china, la Artemisia es una planta de naturaleza tibia y es algo dulce, dicen ellos. Y estas son, ese es el jengibre, es una planta de naturaleza caliente y de sabor amargo, es decir, es una planta que actúa directamente sobre el calor del organismo, es decir, es calentar dando calor al organismo, amargo y caliente. Y utilizan pues, la moxibustión y un tipo de moxibustión especial, la moxibustión purulenta, es decir, la moxibustión con cicatriz. Se hace una auténtica quemadura de 2 grado en el 36 estómago con objeto de prevenir la aparición de la enfermedad. Es una técnica muy tradicional, se llama la moxibustión purulenta. Aquí en Europa estaría bien prohibida y normal, porque bueno, podría existir el riesgo de infecciones, pero llama la atención el conocimiento ancestral que sobre este punto tienen los chinos, ¿no? Aparte del 36 estómago, otro punto que se utiliza mucho es en los estudios es el 14 de Dumai. El 14 de Dumai es un punto que está bajo de la séptima vértebra cervical, en un nivel entre C7 y D1, es un punto se utiliza mucho en los estudios, sobre todo en el asma alérgico, es un punto de reconocida acción antiasmática. Otro punto que se utiliza mucho es GU, el 4 de intestino grueso, normalmente en combinación con el 36 de estómago. Este 4 de intestino grueso se encuentra situado en el pliegue interdigital entre el primer y el segundo dedo de la mano. Otro punto que se utiliza mucho también en la mayor parte de los experimentos, como hay mucha experimentación sobre tanto humana como animal, sobre asma bronquial, pues es el 13 de Giga, el back shu, el subendorso de pulmón, pues es un punto que se utiliza mucho en este tipo de pacientes asmáticos, ¿no? Otros puntos que se pueden utilizar, el 18 de Giga, el SU de hígado, el 13 de Giga para el asma, el 6 de pulmón, desbloqueante de pulmón también para el asma, el 20 de Giga, el SU de bazo, el 23 de Giga, el SU de riñón. Es decir, muchos puntos solos o en combinación, pero básicamente casi todos los estudios y casi todos los metaanálisis se hacen en estudios que han empleado Susali, 36 de estómago y 4 de intestino grueso, ¿no? Por favor, la siguiente. Bien, ¿qué tipos de acupuntura se emplean sobre estos puntos? Bueno, pues aquí van prácticamente a la par los tipos de estimulación. Por un lado, se puede hacer estimulación manual de la aguja, es decir, la aguja no solo se inserta, sino que hay que manipularla. La manipulación consiste en hacer rotación, vibración, picoteo, percusión, raspado del mango, hasta obtener una cosa que es la sensación de ki, la sensación dicen los chinos, de llegada de la energía. Esta sensación de llegada a la energía está ligada a un enrollamiento de las fibras dérmicas en torno a la aguja. Ahora
lo veremos en una diapositiva, que lo que hace es, digamos, estimular mecanorreceptores de la zona y además inducir ese efecto piezoeléctrico a nivel fascial que en muchas ocasiones buscamos, ¿no? Y por otro lado, las técnicas de estimulación de las agujas, y muchos estudios están hechos así, a veces las agujas se estimulan en lugar de con estimulación manual con electroacupuntura. Parece que con electroacupuntura los efectos son más evidenciables y se requieren menos cantidad de sesiones, ¿no? La electroacupuntura se hace distintos tipos de onda, ahora veremos alguna de ellas, con distinta periodicidad, con distintas frecuencias, buscando unos efectos u otros efectos diferentes. Esta electroacupuntura, evidentemente, ha demostrado muchos efectos a nivel local, no solo a nivel local, sino a nivel periférico, ¿no? También sabemos que es capaz de actuar sobre el asta posterior de la médula, inhibiendo esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona. Sabemos que libera interleucina 2, sabemos que tiene que ver con la liberación de encefalinas, tiene que ver con la liberación de endorfinas, sobre todo altas frecuencias. Sabemos que el efecto, por ejemplo, analgésico se bloquea con naloxona, que es una sustancia inhibidora de opiáceos endógenos, y por lo tanto sabemos que la liberación de opiáceos tiene algo que ver con ella, ¿no? Cuando hacemos acupuntura manual, normalmente es muy importante esta estimulación mantenida, ¿no? En la fase aguda se utilizan una serie de sesiones, normalmente ya veremos que son 3 sesiones las 2 primeras semanas y 2 sesiones las 2 siguientes semanas, hasta completar 10 sesiones. Luego normalmente se hace una sesión mensual que suele ser suficiente para conservar los efectos. Se cree que esta sesión mensual está relacionada con la liberación de interferón gamma y producido en los linfocitos T que expresan el CD4 y en las células NK, los natural killer, y está relacionada con una activación de los macrófagos, ¿no? Por favor, la siguiente. La acupuntura manual, pues la inserción y manipulación de las agujas, lo que busca es esa llegada de ki, y lo que produce es una activación de los mecanorreceptores de la red fibroblástica, de los fibroblásticos a nivel local, y estos giros lo que hacen es generar un efecto piezoeléctrico en la fascia que, digamos, activa esta red y es capaz de transmitirse a distancia donde se está aplicando, ¿no? Este enrollamiento del tejido conectivo dura aproximadamente unos 30 minutos, acaba cediendo solo al cabo de media hora y es, curiosamente, 30 minutos más o menos el tiempo que de forma clásica se establece de media para la duración de una sesión de acupuntura, ¿no? Por favor, la siguiente. Aquí tenéis, bueno, pues un corte de un punto de acupuntura. En la primera diapositiva es un corte en el que no se ha insertado la aguja ni se ha hecho la estimulación manual, y en la segunda diapositiva lo que se ve es como la estimulación manual de la aguja ha generado el estímulo que se ha con el enrollamiento de las células, el enrollamiento de fibroblastos alrededor de la aguja, ¿no? Por favor, la siguiente. La otra técnica de estimulación de las agujas que se utiliza en la mayor parte de estos metaanálisis, de estos estudios randomizados que hemos estado viendo, es la electroacupuntura, ¿no? La electroacupuntura es evidente que se utiliza mucho en el campo de la analgesia. En acupuntura se utilizan aparatos de muy distinto tipo. Normalmente el tipo de onda que se utiliza es lo que es conocida como onda china, lo que los franceses suelen llamar onda francesa, que es una corriente alterna en que el pico alterno es un pico o bien exponencial o bien de muy corta anchura de pulso, con lo que, digamos, a efectos prácticos se comporta casi como si fuera una corriente continua
por el criterio polar, no es continua porque está continuamente oscilando entre los dos polos, se alterna, pero el pico de vuelta es tan reducido que se puede emplear con criterios polares, ¿no? Las frecuencias a las que utilizamos la electroacupuntura son muy variables, y según el estudio que veas, el estudio de Mori, con una frecuencia, los estudios de Yamauchi, con otra frecuencia totalmente distinta. Yo he visto estudios a 1 hercio, a 2 hercios, he visto estudios a 100 hercios. Sato, por ejemplo, lo hace a 1 hercio con sesiones muy largas. Gao los hace con sesiones intermedias. Han los hace con frecuencias más altas. Es decir, distintos autores emplean todos el mismo tipo de corriente eléctrica, pero emplean distintos tipos de frecuencias, ¿no? Solo la siguiente. Bueno, aquí veis, ese soy yo, y concretamente pues estoy haciendo ahí con un electroestimulador una lesión de electroacupuntura para una artrosis en un hombro, para que veáis cómo es el aparato y cómo coloco los electrodos o las agujas. Y ahí tenéis el tipo de onda, ¿no? Como veis, es una semionda positiva rectangular y una onda exponencial negativa, en el que a veces lo que se modifica son o bien las anchuras de pulso o bien las frecuencias, que llaman los chinos la onda denso-dispersa, con objeto de disminuir el acostumbramiento, ¿no? De disminuir hay una cierta tendencia que después de 5 o 10 minutos hay una cierta impermeabilización a la corriente eléctrica, pues el modificar el ancho de pulso o modificar las frecuencias pues puede evitar este acostumbramiento, ¿no? Por favor, la siguiente. Bien, ¿qué acción tiene o bien la acupuntura manual o bien la electroacupuntura en el plano inmunológico, desde el nivel inmunológico? Pues ahí he hecho un pequeño resumen en 2 diapositivas de lo que dicen los estudios randomizados, a los que, por supuesto, cualquiera de estas, no he querido poner las referencias bibliográficas por no hacer las diapositivas interminables, pero todo lo que viene ahí tiene una referencia bibliográfica que os puedo proporcionar detrás, ¿no? Es decir, se puede mostrar una acción local con la aparición de una inflamación local en el punto de acupuntura, con liberación a nivel local de citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6, aparición de infiltrados inflamatorios, aparición en la zona de moléculas de adhesión celular, las selectinas, y con aparición de degranulación de los mastocitos de las células cebadas, con liberación sobre todo de histamina a nivel local. Hay una serie de efectos sobre la inmunidad innata, sobre la inmunidad específica, sobre esa inmunidad que conocemos, que hemos hablado en la primera ponencia de ella, ¿no? Está formada por las barreras, por las células con los neutrófilos, los macrófagos, con las natural killers, está mediada también por la activación del sistema de complemento, que es una acción inmune que tiene que ser rápida, tiene que estar disponible de forma inmediata, por lo cual normalmente no se asocia con ningún tipo de memoria antigénica. Bueno, pues sabemos que la acupuntura y la electroacupuntura son capaces de regular el sistema del complemento, regular la acción de las células NK, la proporción de leucocitos, esto es el ratio de leucocitos, esto lo hace fundamentalmente el 36 de Stoneman, es algo muy demostrado sobre Susan Lee. Aumenta tanto la cantidad como la actividad de las células macrofágicas, forman parte de la primera barrera defensiva, y es capaz de aumentar la actividad biológica de las citoquinas. Insisto que esto no está puesto por poner, sino que detrás de ello hay un artículo científico que lo respalda. Por favor, la siguiente. Y luego es evidente que hace una serie de efectos no solo sobre esa inmunidad primaria, o esa inmunidad inespecífica, sino también sobre la inmunidad adquirida, sobre la inmunidad específica. Esta inmunidad, como se os dijo en la primera ponencia, es más lenta, deja memoria,
necesita un reconocimiento previo del antígeno, una serie de células que son las células presentadoras, las ACP, las células presentadoras de antígeno, y luego la respuesta a este nivel pues es de dos tipos. Por un lado, con la liberación de inmunoglobulinas fabricadas por las células plasmáticas, por los linfocitos B, inmunoglobulina G, A, M, D, E, que ya os han contado sus funciones, y por otro lado, la inmunidad celular ligada a la activación de los linfocitos T, los T helper, los T ayudadores, los T de memoria, los T citotóxicos, etcétera, etcétera, que son capaces de reconocer el antígeno, guardar memoria del mismo y llegar al momento de destruirlo, ¿no? Normalmente los linfocitos B son capaces de reconocer el antígeno mediante inmunoglobulinas o anticuerpos de membrana, los linfocitos T mediante receptores de linfocitos. Bueno, tampoco quiero enrollaros con esto porque podéis digamos, sacar de cualquier libro de biología, no hace falta que yo os lo diga aquí, ¿no? Pero sí que os tengo que decir lo que hace la acupuntura y que tenemos evidencias científicas, ¿no? Pues sabemos que es capaz de regular la síntesis y secreción de citoquinas en la respuesta inmune, tanto de citoquinas proinflamatorias como de citoquinas antiinflamatorias, interleucina 1b, interleucina 2, 4, 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, etcétera, modula el desequilibrio que puede existir entre los linfocitos CD4, es decir, entre los TH1 y los TH2, los modelos de linfocitos CD4, y aumenta el número de los linfocitos B y es capaz de regular la síntesis y secreción de varios tipos de inmunoglobulinas como la M, como la inmunoglobulina A, como la inmunoglobulina E, en la que nos hemos hecho todos unos expertos a raíz de los anticuerpos. Es curiosísimo como la gente a nivel de la calle ya es capaz de distinguir tu situación en el COVID según tengas el IgG positivo o el IgM positivo. Es una cosa curiosísima, aunque no sepa muy bien de qué va. La siguiente, por favor. Resumiendo, y ahí aquí sí que os pongo la referencia, Kim Boe, en el año 2010, ¿qué hace la acupuntura? Pues es capaz de potenciar la inmunidad innata y regular la inmunidad o la respuesta inmunitaria adquirida. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, porque hay referencias bibliográficas que así lo apoyan, ¿no? Y que para hacer eso tenemos que actuar sobre una serie de puntos bien conocidos: 36 de estómago, 4 de intestino grueso, 14 de umai, 13 de vejiga, 18 o 20 de vejiga, etcétera, etcétera, y con una serie de técnicas bien conocidas: inserción, rotación, vibración, percusión o electroestimulación de las agujas. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí es ya donde surgen más dudas, ¿no? Pues es evidente que la acupuntura es capaz de alguna forma de potenciar ese eje neuroendocrino inmunológico que los chinos relacionaban con un concepto muy clásico de ellos, que es el concepto de Migmen, el concepto de Yin-Yang, donde hay una serie de vísceras. Es una intuición prodigiosa la que tienen los chinos. Hablan de una serie de estructuras en el organismo que, dicen ellos, no producen energía, pero son grandes consumidores de energía. Es decir, son una paradoja porque son estructuras que están ahí en un sitio que no son capaces de producir ninguna energía, sin embargo son capaces de consumirla, y de consumirla de forma muy importante. Y señalan una serie de vísceras curiosas: el nao, que es un poco equivalente al cerebro, el mar de las médulas, la médula ósea, etcétera, etcétera. Y es curioso, ¿no?, como los chinos intuían hace miles de años que el cerebro era uno de los grandes consumidores, como así sabemos ahora, uno de los grandes consumidores de los recursos energéticos del organismo, lo cual parece una paradoja evolutiva, aunque en el fondo no lo sea, ¿no? Bueno, pues entonces sabemos que muchas de estas acciones relacionadas con la potenciación de ese eje neuroendocrino inmunológico pues están relacionadas con esta acción del Migmen, de la medicina tradicional china. Por favor, la siguiente. Bueno, una vez que hemos aclarado que el efecto regulador e inmunomodulador de la acupuntura, pues vamos a hablar de otra de las acciones que puede tener interés en este momento, que es
la relación que la acupuntura puede tener en el tratamiento y la prevención de algunas patologías relacionadas con todo el miedo que hemos pasado, con toda la angustia que hemos pasado y con todas las consecuencias que este confinamiento y esta epidemia están teniendo en nuestra vida diaria, ¿no? Hay muchísima gente con mucho miedo, con alteraciones del comportamiento, empieza a haber un consumo abusivo de tranquilizantes, de hipnóticos, etcétera, etcétera, porque hay gente que está nerviosa, hay gente que no duerme bien. Bueno, pues lo que tenéis aquí, y os pongo en primer lugar, es otro metaanálisis, es un metaanálisis relacionado con la acupuntura y el insomnio, comparando un grupo de control con grupos tratados con acupuntura, demostrando que la acupuntura es una técnica muy eficaz en el tratamiento del insomnio. Por favor, el siguiente. Otra más, luego hablamos de esta. Una más. Aquí tenéis, varios estudios relacionados con esto que os estoy contando, ¿no? Fijaos, 47 pacientes, 27 tratados con electroacupuntura y 20 tratados con amitriptilina, el triptizol, un medicamento antidepresivo tricíclico, bastante antiguo, pero muy utilizado. Fijaos, electroestimulación a 80 Hz, 30 sesiones de 1 hora durante 5 semanas, sobre 2 puntos concretos, el 20 de Unai en el vértex y el 3 punto curioso entre las 2 cejas, y dice, ambos grupos mejoran de forma significativa, pero hubo menos efectos colaterales en el grupo de acupuntura. 241 pacientes, 133 con acupuntura y una cápsula placebo y 108 con triptizol. Ambos grupos mejoraron de forma significativa. 41 casos, 21 con amitriptilina y 20 con electroacupuntura sobre el 12, 14 y 24 de REM-MAI, 14 y 17 de REM, 20 de vesícula, 6 punto curioso, 20 y 24 de DUC, 20 de vesícula biliar a 80 y 100 hercios. Ambos grupos mejoran de forma significativa. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues lo desconocemos en su totalidad, pero probablemente está relacionado con la liberación y la ratio entre serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central, ¿no? Si volvemos al anterior, bueno, pues esta es una de las combinaciones de puntos que utilizamos habitualmente en los síndromes ansiosos o los síndromes ansiosos depresivos, y lo podemos utilizar en la ansiedad, lo podemos utilizar en la depresión, lo podemos utilizar en el insomnio, porque son técnicas que lo que hacen es regular la bioquímica del sistema nervioso, ¿no? Pues ahí tenéis una fórmula, yo creo que es la técnica con la que más veces he hecho en mi vida, ¿no? 6 maestro de corazón, el Neil One, 7 de maestro de corazón y 7 de corazón, los puntos de sedación del psiquismo, el 3 punto curioso, el 20 de Du, para sacar el viento cefálico, dicen los chinos, el yang cefálico, perdón, el 20 de vesícula para sacar el viento de la cabeza, el 17 de REM-MAI, un punto muy maestro de corazón y corazón, son puntos que tienen que ver con los grandes rectores del psiquismo de la medicina tradicional china. Punto 8 de Bazo, el desbloqueante de Bazo, un punto de acción antiobsesiva muy importante, el Tai Chong, el 3 de hígado, un punto de relajación general muy importante. Pues entre estos puntos son los que seleccionamos habitualmente en nuestros tratamientos y que podemos emplear perfectamente con unos muy buenos resultados, estoy seguro, en nuestros pacientes con alteraciones emocionales ligadas a la pandemia. ¿Me pasas 2, por favor? La siguiente. Bueno, aquí, además de los puntos que ya he citado, pues es una de las diapositivas hechas en uno de mis cursos, ¿no? Marcando lo que se denomina los Bergson. Los Bergson son los puntos que tienen que ver con el clásicos, con el psiquismo de cada uno de los órganos. Pues el 47 de vejiga, que está situado a la altura de la 9ª vértebra dorsal, lo veis ahí marcado con un 47, con un 47 en la espalda, pues se utiliza para tratar el psiquismo del hígado, fundamentalmente los componentes ansiosos. El 44 de vejiga para el tratamiento de la tristeza, el 49 de vejiga para tratar los componentes obsesivos del pensamiento, el 42 de vejiga también para tratar la tristeza, el 52 de vejiga
para tratar el miedo, para tratar los componentes miedo, son puntos que habitualmente estos no los solemos pinchar, estos los solemos calentar, los solemos moxar, se pueden utilizar múltiples técnicas. De hecho, cuando un masajista está dando un masaje de espalda, en muchas ocasiones, lo sepa o no lo sepa, está haciendo esta regulación psíquica sobre los Bershen, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí voy poniendo los distintos puntos que utilizamos, ¿no? 6 maestro de corazón, punto maestro de apertura de Yin, Newan es un punto, hay mucho trabajo sobre él relacionándolo con la prevención de las náuseas y los vómitos. Se utiliza mucho las náuseas y los vómitos del primer trimestre del embarazo. Además se utiliza para las cinetosis, ¿no? Para el mareo de barco, para el mareo del coche. Algunas tiendas de náutica venden unas pulseras con una que hacen una presión sobre este punto. Bueno, pues aparte de su acción antinauseosa y antivertiginosa, pues es importante a la hora de hacer una regulación psíquica. El 7 de maestro, no sé si me estoy extendiendo mucho, el 7 de maestro de corazón y el 7 de corazón, el 20 de Umay, es decir, bueno, todos estos puntos, el PowerPoint está a vuestra disposición. Los podéis ojear o me los podéis preguntar a mí directamente. Cada uno tiene sus indicaciones, pero sería demasiado prolijo probablemente hablar de ellas, ¿no? 20 de Umay, un punto que un amigo mío dice que es para que se te quiten esas ideas raras de la cabeza, haciendo un gesto que no voy a hacer con los dedos. Por favor, la siguiente. El Shisenkong, reunión de los 4 dioses, alrededor del vértex. El 3 punto curioso, el Jintan es un punto utilizadísimo, coincide con esa representación clásica del tercer ojo, ¿no? que todo el mundo conoce. Bueno, pues en los esquemas reflexológicos de rinopuntura coincide con la representación del corazón en rinopuntura, y el corazón es el rector del Shen. El corazón controla una emoción que es el Tan, la cognición, la conciencia, el conocimiento, una emoción que es la alegría relacionada con la capacidad de reconocer la verdad, la bondad y la belleza. Bueno, este punto, podríamos hablar mucho de él, es uno de los puntos que ayuda, digamos, a regular esa emoción. 17 de Renmai en el centro del pecho, el 10 de TR en el codo, en la fosa craneana, es el punto ojo de la víscera que trata el órgano. No me puedo extender mucho en ellos. Otra diapositiva más, por favor. Y esta es la diapositiva final, ¿no? Resumiendo todo lo demás, que sepáis que hay suficientes evidencias científicas detrás de nuestro trabajo, para que los que utilizáis acupuntura o los que queráis utilizarla, sepáis que la podéis hacer con seguridad, que la podéis hacer con éxito y conciencia que os respalda, y que a pesar de esa, insisto, vergonzosa campaña que hemos tenido en nuestra contra, que confiéis en vuestros médicos integrativos, que van a hacer muchas cosas buenas por vuestra salud, ¿no? Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.